Are we good? Should I put the beer down? No, actually I'm going to mention the beer. Hard at work. So I'm here in Palo Alto, California, chilling with Mark Zuckerberg of the Facebook.com, and we're drinking out of a keg of Heineken because what are we celebrating? We just got 3 million users. 11, 12, 13. Tell us, simply what Facebook is. I think Facebook is an online directory for colleges. I realized that because I didn't have people's information, I needed to make it interesting enough so that people would want to use the site and want to put their information up. So launched it at Harvard, and within a couple of weeks, 2/3 of the school had signed up. So we're like, all right, this is pretty sweet. Let's just go all out. And it's just interesting seeing how it evolves. We have a sweet office. Yeah. Well, show us around the crib. No, I disagree. I think it's... We didn't want cubicles, so we got IKEA kitchen tables instead. And I thought that kind of went along with our whole vibe here. That's what's in the fridge. Some stuff. There's some beer down there. You guys, how many people work for you? It's actually 20 right now. Did you get this shot? This one here? The lady riding Pitbull. Oh, nice. Alright, it's really all I've got. That was cool. And where are you taking Facebook at this point? I mean, there doesn't necessarily have to be more. Las mentiras de Facebook. Mark tuvo la visión de conectar el mundo desde el principio. Si Google iba a proporcionarnos acceso a toda la información, Facebook iba a conectar a toda la gente. Can you just say your name and pronounce it so nobody messes it up and they have it on tape? Sure. It's Mark Zuckerberg. No era una locura. Alguien iba a conectarnos a todos. ¿Por qué no él? We have our Facebook fellow. We have Mark Zuckerberg. I have the pleasure of introducing Mark Zuckerberg, founder of Facebook.com. Yo. Cuando Mark Zuckerberg estaba en Harvard, le fascinaba la cultura hacker, la idea de que programadores de software pudieran hacer cosas que conmocionaran al mundo. And a lot of times people are just too careful. I think it's more useful to make things happen and then apologize later than it is to make sure that you dot all your I's now and then just not get stuff done. Fue la filosofía del renegado y una falta de respeto hacia las autoridades lo que llevó al lema de Facebook: muévete rápido y rompe cosas. Never heard of Facebook? I was going crazy for the Facebook. Creates its own world that you get sucked into. We started adding things like status updates and photos and groups and apps. When we first launched, we were hoping for, maybe 400, 500 people. That's the first 100 million and the next 100 million. Cool. So you're motivated by what? Building things that, change the world and in a way that it needs to be changed. Who is Barack Obama? The answer is right there on my Facebook page. Mr. Zuckerberg. Sup, sup. En aquellos días, muévete rápido y rompe cosas no parecía ser antisocial. If you're building a product that people love, you can make a lot of mistakes. No se trataba tanto de que pretendieran hacer daño como de que no les preocupaba la posibilidad de que hubiera daños. So just to be clear, you're not going to sell or share any of the information on Facebook. We're not going to share people's information except with the people that they've asked for it to be shared. El optimismo tecnológico estaba tan enraizado en el sistema de valores y en las creencias de la gente de Silicon Valley que terminaron creyendo que era parecido a la ley de la gravedad. La tecnología hacía del mundo un lugar mejor. Siempre ha sido así, siempre lo será. Esa suposición enmascaraba una serie de cambios que se estaban produciendo en la cultura y que eran muy peligrosos. La búsqueda de Mark Zuckerberg de conectar el mundo desembocaría en un cambio histórico y en consecuencias de gran alcance en política, privacidad y tecnología. Hemos investigado señales de alarma que existieron mucho antes de que los problemas se hicieran públicos. Pero para los que estaban dentro de Facebook, la historia comenzó con una visión embriagadora que se convirtió en un lucrativo plan de negocio.
En lo que Mark Zuckerberg ha sido muy bueno ha sido en ser increíblemente claro y convincente sobre la visión que siempre ha tenido Facebook. Facebook's mission is to give people the power to share, in order to make the world more open and connected. More open and connected. Open and connected. More open and connected. ¿Era omnipresente esa misión dentro de la compañía? Hábleme un poco de ello. No fue algo que Mark nos ordenara por la mañana y nosotros fuéramos gritando los unos a los otros. Nos lo decíamos los unos a los otros cuando Mark no estaba por allí. ¿Y era una misión en la que creíais? ¿Cómo no hacerlo? Era emocionante. ¿Qué pasaría si conectar al mundo significara cumplir la promesa que pretendíamos de hacer del mundo un lugar mejor? A nivel interno, ¿hubo algún momento en que sospecharan que la misión era ingenuamente optimista? La respuesta corta es sí, y por eso nos encantó. Especialmente en un momento como ese, en el que cruzamos por primera vez la marca de los 1.000 millones de usuarios al mes. Recuerdo a Mark en aquella época. Recuerdo pensar, Mark no se detendrá hasta que llegue a todo el mundo. Algunos teníamos cierta idea de que estábamos creando, de alguna manera, un Estado-nación digital. Fue el mayor experimento de libertad de expresión de la historia humana. Dentro de la compañía teníamos la sensación de que estábamos construyendo el futuro y que el foco se centraba en que la juventud era algo bueno. No era una plantilla especialmente diversa. Era un grupo de gente de Harvard, Stanford y la Ivy League que apenas sobrepasaban los 20 años. Yo creía firmemente en la compañía. Sabía que cambiaría las cosas. Todos dentro de la empresa sabíamos que era una visión que cambiaría el mundo. Casi todos llevábamos la misma chaqueta con el logo de la empresa. Había pósters en la pared muy de Orwell, pero con un toque esperanzador, obviamente. Algunos de los eslóganes son muy conocidos. Muévete rápido y rompe cosas. La suerte favorece a los audaces. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Se trataba siempre de una retórica provocadora que te empujaba a ir más y más lejos. Antonio García Martínez, exdirector de producto del equipo de publicidad de Facebook, es uno de los 8 exmiembros de la empresa que accedió a hablar a cámara sobre sus experiencias. En Silicon Valley hay un código mafioso de silencio por el que no puedes hablar sobre el negocio si no es para ponerlo por las nubes. No se puede decir nada veraz sobre la empresa. Llegó un punto en el que se hizo muy importante ser más transparente en su modo de funcionar. Había que dejarse de sobre que Silicon Valley creaba y mejoraba el mundo. En el fondo, era un negocio como tantos otros, pero más emocionante e impactante. En 2007, Zuckerberg dejó claro que el objetivo del negocio era expandirse a nivel mundial. Almost a year ago, when we were first discussing how to let everyone in the world into Facebook, I remember someone said to me, "Mark, we already have nearly every college student in the US on Facebook. It's incredible that we were even able to do that, but no one gets a second trick like that." Well, let's take a look at how we did. ¿Qué era el Círculo del Crecimiento? ¿Qué hicisteis en aquel grupo? Se trataba de hacer que Facebook estuviera disponible para toda la gente que lo quería, pero que no podía tener acceso a él. Naomi Glade, segunda empleada de más antigüedad en Facebook, es una de las 5 personas que la empresa eligió para hablar con Frontline. Fue miembro original del equipo de crecimiento. Uno de mis primeros proyectos fue expandir Facebook en los institutos. Trabajé en la traducción de la red social a 100 idiomas. Cuando entré en la empresa, había 1 millón de usuarios. Ahora hay más de 2.000 millones de personas que usan Facebook al mes. Algunos de los problemas que han acosado a Facebook en los últimos 2 años han sido provocados de alguna manera por su crecimiento exponencial. Mark ha reconocido que hemos estado lentos a la hora de comprender los modos en los que se puede usar Facebook para cosas malas. Nos hemos centrado solo en las buenas. El equipo de crecimiento tenía decenas de ingenieros que buscaban la manera de hacer Facebook más tentador para el nuevo usuario y lograr más adeptos. Se centraban en el crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y la clave para mantener a esa gente entretenida era el rasgo más importante de Facebook:
El flujo de noticias, la aparentemente interminable corriente de historias, fotos y actualizaciones compartidas por amigos anunciantes y otros. It analyzes all the information available to each user, and it actually computes what's going to be the most interesting piece of information, then publishes a little story for them. Es tu periódico personalizado. Tu New York Times es tu visión personalizada y optimizada del mundo. Pero lo que aparecía en el flujo de noticias de los usuarios no era aleatorio. Estaba impulsado por una fórmula matemática secreta, un algoritmo. The stories are ranked in terms of what's going to be the most important, and we design a lot of algorithms so we can produce interesting content for you. El objetivo del flujo de noticias es proporcionarte a ti, el usuario, el contenido que Facebook quiere que veas. Está diseñado para que quieras seguir moviendo el ratón, para que sigas buscando y dando a me gusta. Esa es la clave, la salsa secreta, por eso valemos $1 millón. La incorporación del botón me gusta en 2009 permitió que el flujo de noticias recopilara enormes cantidades de datos personales de usuarios que tendrían un valor incalculable para Facebook. En aquel momento, el botón me gusta nos generó escepticismo, nos preocupaba, pero nuestra intuición fue errónea. Descubrimos que el me gusta actuaba como un lubricante social. También activó una rueda de compromiso. La gente se sentía escuchada en la plataforma cuando compartía algo. Se convirtió en la fuerza motriz del producto. Fue tremendamente importante porque nos permitió comprender quiénes son las personas que más te importan y que te hacen reaccionar. ¿Quiénes son los negocios, las páginas, los otros intereses de Facebook que son importantes para ti? Eso hizo que comprendiéramos a la gente de una manera constante. Newsfeed got off to a bit of a rocky start, and now our users love Newsfeed. They love it. El crecimiento exponencial del flujo de noticias se vio incitado por el hecho de que las leyes existentes no responsabilizaban a las empresas de Internet de los contenidos subidos a sus páginas. La sección 230 de la Ley de la Decencia de las Comunicaciones es el rasgo que permite crecer y desarrollarse a la economía de Internet. Facebook es uno de los beneficiarios principales de esta característica. Dice, no responsabilice a esta empresa de Internet si un idiota dice algo violento en esta página web. No responsabilice a la empresa si alguien publica algo conflictivo que infringe la ley. Es esta disposición la que les permite decir, no nos culpen a nosotros. Era Facebook quien debía hacer las reglas. Y dentro de la compañía tomaron una decisión desafortunada. Usamos una perspectiva libertaria. Permitimos que la gente hablara. Pensamos, no te permitiremos que incites a la violencia, te expulsaremos inmediatamente. Pero vamos a permitir que la gente llegue hasta el límite y vamos a permitir que otra gente responda. Había que establecer una serie de reglas. Decencia básica. Nada de desnudos ni discursos violentos o repugnantes. Y después de aquello, sentimos cierta desgana a interponer nuestro sistema de valores en esta comunidad mundial que estaba creciendo. ¿No os preocupó que se convirtiera en un lugar de completa confusión, en el que habría mentiras que tuvieran el mismo peso específico que verdades, y que se convirtiera en un lugar donde la verdad quedara oscurecida? No. Confiamos que lo que pensábamos era el sentido común y que la decencia de la gente serviría para mantener el orden en la página. Ese enfoque pronto tendría consecuencias en el mundo real. Lejos de Silicon Valley, cuando se materializó la visión optimista de Mark Zuckerberg. La primavera árabe había llegado a Egipto. Empezó a imponerse con la ayuda de una página de Facebook que protestaba por los abusos del régimen de Hosni Mubarak. No pensaba que esa página de Facebook fuera a ser efectiva, pero no quería mirar hacia atrás y pensar, no hice nada por ello. En aquella época, Wael Ghonim trabajaba para Google en Oriente Próximo. En 3 días se unieron a la página más de 100.000 personas. A lo largo de los siguientes meses, la página creció hasta lo que ocurrió en Túnez. Todo aquello hizo que por un momento pensara, podemos hacerlo.
Subí un post llamando a la revolución en 10 días. Todos debíamos salir a la calle para acabar con Mubarak. Organized by a group of online activists. We're calling it the Facebook Revolution. En cuestión de días, la llamada por internet de Ghonim llenaba las calles de El Cairo de cientos de miles de manifestantes. 18 días después, President Mohammed Hosni Mubarak has decided to step down. Generally acknowledged that Ghanim's Facebook page first sparked the protests. En un determinado momento fuiste entrevistado por la CNN. Sí, lo recuerdo. First Tunisia, now Egypt. What's next? Ask Facebook. Ask what? Facebook. Facebook. Para mí, todo fue obra de la tecnología. No habría podido implicar a otros. No hubiera podido propagar mis ideas a otros. Sin las redes sociales, sin Facebook. You're giving Facebook a lot of credit for this. Yeah, for sure. I want to meet Mark Zuckerberg one day and thank him, actually. Have you ever think that this could have an impact on revolution? You know, my own opinion is that it would be extremely arrogant for any specific technology company to claim any meaningful role in those. But I do think that the overall trend that's at play here, which is people being able to share what they want with the people who they want, is an extremely powerful thing, right? And we're kind of fundamentally rewiring the world from the ground up, and it starts with people... De cara al exterior, se contuvieron a la hora de llevarse el mérito, pero de puertas para adentro estaban encantados de que la red social se hubiera usado para lograr un cambio democrático. Activistas y líderes de la sociedad civil venían a decirme, no podríamos haberlo hecho sin vosotros. Funcionarios del gobierno nos decían, ¿se da cuenta Facebook de lo mucho que está cambiando nuestra sociedad? La impresión era que Facebook tenía mucho poder para hacer el bien. Pero mientras Facebook disfrutaba de su momento, en Egipto, sobre el terreno y en la red social, la situación se radicalizaba. Después de la revolución, las cosas tomaron una dirección mucho peor de lo que habíamos pensado. Lo que pasaba en Egipto se llamaba polarización. Todas esas voces empezaron a chocar. El ambiente en los medios sociales alimentó esos enfrentamientos. Esa polarización la recompensó. Cuando tuvo lugar la primavera árabe, muchos en Silicon Valley pensaron que nuestra tecnología había ayudado a llevar libertad a la gente, y fue cierto. Pero había que tener en cuenta el algoritmo de flujo de noticias de Facebook. Si aumentas el tono de tus posts, comentarios, contra tus oponentes, consigues más distribución. Porque tendemos a ser más tribales. Si digo el nombre de mis oponentes, mi tribu está contenta y lo celebra. Sí, hazlo, me gusta, comenta, comparte. Y al final termina viéndolo más gente, porque el algoritmo dice, es contenido que engancha. A la gente le gusta, muéstralo a más gente. La parte más dura para mí fue ver que la herramienta que nos había unido nos destrozaba. Esas herramientas posibilitaban hacer cosas a cualquiera. No separan lo que es bueno de lo que es malo. Se fijan solo en la métrica. El propio Ghonim se convirtió en víctima de esa métrica. Había una página con cientos de miles de seguidores, pero que solo subía noticias falsas, y yo fui víctima de esa página. Escribieron declaraciones mías, insultando al ejército, lo que me puso en peligro porque yo no había dicho nada de eso. Fui muy inocente. No me gustó, porque yo creía que era un arma liberadora. Fue la distribución de información errónea, de noticias falsas en Egipto en 2011. Afirma que tiempo después habló con gente que conoció en Facebook y otras empresas sobre lo que estaba pasando. Intenté hablar con gente de Silicon Valley, pero sentí
que no me escucharon. ¿Qué quisiste expresar a la gente de Silicon Valley en aquel momento? Que era grave, porque lo que estaban creando tenía consecuencias graves y no planeadas sobre las vidas de la gente de este planeta. No estaban invirtiendo lo suficiente en asegurarse de que lo que estaban creando no tomaba el camino equivocado. Es difícil estar en su posición. No importa que las cosas avancen o cambien, siempre habrá consecuencias no planeadas. Los activistas de mi región estaban a la vanguardia, localizando rincones de Facebook de los que el resto del mundo, el resto de la empresa, ni siquiera hablaba aún de ellos. Porque en una empresa construida sobre números, métricas y medidas, a veces las anécdotas se pierden en el camino. Ese fue siempre un desafío y algo que me molestó sobremanera. Elizabeth Linder, representante de Facebook en la región en aquella época, también escuchó avisos de funcionarios del gobierno. Muchos representantes del país me expresaron su gran preocupación por la capacidad de Facebook de extender rumores. ¿Y qué haces tú con eso? ¿Cómo respondiste en ese momento? No teníamos una solución para eso. Lo mejor que pude hacer fue informar a la central de lo que estaba escuchando sobre el terreno. ¿Y qué respuesta obtuviste de la central? Es imposible concretar nada porque yo solo decía, esto es lo que oigo, esto es lo que está pasando. Pero en este tipo de empresas, puede que la gente que tiene el poder para tomar decisiones no quiera verlo de primera mano. Creo que lo que pasó después de la primavera árabe debería haber servido a Facebook como señal de alarma. Seynet Tufekci, investigadora y exprogramadora informática, también ha hecho saltar alarmas en Facebook y otras redes sociales. Estas empresas estaban faltas de personal, pisaban terreno desconocido en cuanto al importante papel que estaban teniendo. De repente, eres la esfera pública en Egipto. Yo no dejaba de hablar con amigos de esas empresas y de decirles que debían contratar a más gente que hablara el idioma, que comprendiera la cultura, que entendiera las complejidades del lugar donde estaban operando. Pero Facebook no estaba diseñado para vigilar la cantidad de contenido que provenía de los lugares a los que se había expandido. Nadie, en ninguna de esas empresas de Silicon Valley, tiene los recursos para hacer algo a tan gran escala. Había montañas de trabajo para cientos de empleados que se pasaban el día haciendo clic al sí, al no, a seguir, a eliminar, 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 seguir, haciendo juicios temerarios. ¿Viola nuestros términos de servicio? ¿Viola nuestras normas de decencia? ¿Cuáles son las consecuencias de este discurso? Había un fabuloso grupo de talentos de unas 20 personas que decidían qué discurso importaba, y lo hacían en tiempo real, a diario, todos los días. ¿Eso no da miedo? Es aterrador, claro. La responsabilidad era mayúscula. Nadie hubiera podido predecir lo rápido que iba a crecer Facebook. La trayectoria de crecimiento de la base de usuarios y de los temas era así. Y el crecimiento del personal de la empresa era este. La empresa intentaba ganar dinero, rebajar los costes. El dinero era una gran preocupación. Tenía que ser algo que generara beneficios o dejaría de existir. De hecho, Facebook se preparaba para llevar su negocio de rápido crecimiento al siguiente nivel, saliendo a bolsa. I'm David Ebersman, Facebook's CFO. Thank you for taking the time to consider an investment in Facebook. The social media giant hopes to raise $5 billion. La salida a bolsa quería demostrar que Facebook era un gran negocio. Si no, no tendríamos accionistas. El reto de Zuckerberg consistía en demostrar a inversores y anunciantes el beneficio que se podría obtener a partir de los activos más valiosos de Facebook, los datos personales de sus usuarios. Mark era muy bueno en cuanto a la visión y el producto, pero tenía poca experiencia a la hora de crear un enorme negocio de publicidad. Esa sería la misión de la ayudante de Zuckerberg, Sheryl Sandberg, que había hecho lo mismo en Google. At Facebook, we have a broad mission. We want to make the world more open and connected.
El modelo de negocio que vemos ahora fue creado por Sheryl Sandberg. Gran parte del equipo de Facebook se lo trajo ella de Google. En público, Sandberg y Zuckerberg minimizaban el alcance de los datos personales que estaba recogiendo Facebook y hacían hincapié en la privacidad de los usuarios. We are focused on privacy. We care the most about privacy. Our business model is by far the most privacy friendly to consumers. That's our mission, right? I mean, we have to do that because if people feel like they don't have control over how they're sharing things, then we're failing them. It really is the point that the only things Facebook knows about you are things you've done and told us. Pero a nivel interno, Sandberg pronto conduciría a Facebook en una dirección diferente. Hubo una reunión, creo que en marzo de 2012, a la que acudimos todos los que hacíamos anuncios internos, yo entre ellos. Ella básicamente nos enfrentó a la realidad, que era que los beneficios estaban estancados. No descendían, pero no crecían tan rápido como habían imaginado los inversores. Y nos dijo, tenemos que hacer algo, tenéis que hacer algo. Hicimos un gran esfuerzo para tocar todos los registros y empezamos a experimentar de una manera más agresiva. Facebook tenía muchos datos personales, conversaciones con tu pareja, tus fotos borracho en la facultad, pero nada de eso era valioso para las empresas. Querían datos interesantes comercialmente hablando. ¿Qué productos compras? ¿Qué adquiriste la última vez que hiciste la compra? ¿Compraste pañales? ¿Tienes hijos? ¿Eres cabeza de familia? Cosas así que existen en el mundo exterior, pero no dentro de Facebook. El equipo de Sandberg empezó a desarrollar nuevos modos para recoger datos personales de los usuarios cuando navegaban por Internet y cuando no navegaban también. Y ocurrió una cosa extraordinaria que nos llamó mucho la atención en ese momento. 4 o 5 meses antes de salir a bolsa, la empresa anuncia su primera relación con empresas de corredores de datos. Empresas de las que la mayoría de los norteamericanos no son conscientes. Empresas que compran datos de todos nosotros. De lo que adquirimos, de dónde vivimos, de nuestros patrones de tráfico, de lo que hacen nuestras familias, nuestros gustos, las revistas que leemos, datos que el consumidor ni siquiera sabe que están siéndole recogidos porque lo hacen empresas que no conocen. Ahora son cosas que están siendo compartidas con Facebook para que Facebook pueda anunciar esos productos al usuario. Facebook te hace un perfil. Esta red social recopila todo lo que haces. Si no tienes Facebook, usa píxeles de rastreo para rastrear por dónde estás navegando. Para que este microobjetivo funcione, para que este modelo de negocio funcione, debe ser una máquina de vigilancia. Hicieron un producto que se convirtió en una herramienta para los anunciantes mucho mejor que nada de lo que se hubiera hecho hasta entonces. Los beneficios por publicidad se dispararon. Ese cambio en sí mismo fue un cambio radical en el modo en que la empresa pensaba en su futuro y en el camino hacia el que se dirigía. Sparapani estaba tan incómodo con la dirección que estaba tomando Facebook que se fue antes de que el trabajo de la empresa con los corredores de datos surtiera efecto. El alcance de la recopilación de datos de Facebook fue un secreto hasta que un estudiante de Derecho de Austria tuvo un encuentro casual con un abogado de la empresa. Quería tomarme un semestre de descanso y me fui a California, a la Universidad de Santa Clara en Silicon Valley. Había un ponente invitado de Facebook que nos explicó básicamente cómo tratar la ley de privacidad europea. La creencia general era que en Europa se puede hacer lo que se quiera porque tienen leyes de protección de datos, pero no se cumplen. Envié un correo electrónico a Facebook diciéndoles que quería una copia de todos mis datos. Recibí unas 1200 páginas que me leí. En mi archivo personal, la información más sensible eran mis mensajes. Por ejemplo, una amiga mía estaba en un pabellón aislado de un hospital psiquiátrico de Viena. Yo borré todos esos mensajes, pero volvieron a aparecer. Había mensajes de mi vida amorosa y de mi sexualidad. Todo eso es guardado. Facebook intenta darte la impresión de que solo lo compartes con amigos. La realidad es que Facebook siempre está mirando. Hay una categoría de datos llamada última localización, en la que se almacena donde ellos creen que has estado la última vez. Si etiquetas a gente en fotos, hay una localización GPS por la cual saben qué persona ha estado en ese lugar y a qué hora. Sus servidores son una cueva del tesoro, más grande que todo lo que podamos ver en pantalla. Mientras Facebook aumentaba su negocio de recopilación de datos previo a su salida a bolsa, Schrems
presentó 22 denuncias ante la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, donde Facebook tiene su central internacional. Eran unas 20 personas en un pequeño supermercado de un pequeño pueblo. Se llamaba Portalington. 5.000 personas en medio de la nada. Se suponía que ellos regulaban Google o Facebook o LinkedIn. Schrems denunció que Facebook estaba violando la ley de privacidad europea porque recopilaba datos personales sin decirle a los usuarios qué uso les daba. Cuando presentamos las denuncias, Facebook se puso en contacto conmigo. Básicamente me dijo, sentémonos, tomemos un café y hablemos de esto. Tuvimos una reunión muy importante en 2012 en el aeropuerto de Viena. Lo más interesante es que no tenían una respuesta para la mayoría de estos puntos. Tuvieron que bajarse los pantalones. Sin embargo, en un determinado momento, recibí un mensaje de texto de la Autoridad de Protección de Datos diciéndome que ya no podían hablar conmigo. Y así terminó aquello. Facebook sabía que el sistema jugaba a su favor, así que aunque infringieras la ley, la realidad es que no les iba a pasar nada. Facebook cuestionó las denuncias de Schrems y dijo tomarse muy en serio las leyes de privacidad europeas. Accedió a dejar más clara su política y a dejar de almacenar cierto tipo de datos. Mark Zuckerberg. En Silicon Valley, la industria tecnológica también se había enfrentado a Facebook sobre el manejo de los datos personales de los usuarios. En aquella época mi mayor preocupación era la privacidad. Queríamos hablar con Mark sobre la plataforma porque había problemas con las violaciones de privacidad. Eso era lo que queríamos hablar con él. Is there a level of privacy that just has to apply to everyone, or do you think, I mean, you might have a view of this is what privacy means to Mark Zuckerberg, so this is what it's going to mean at Facebook? Yeah, I mean, people can control this right themselves. I mean, simple control has always been one of the important parts of using Facebook. And Kara Swisher ha seguido a Zuckerberg desde el principio. Le entrevistó después de que la empresa cambiara la configuración de privacidad por defecto. So do you feel like it's a backlash, or do you feel like you're violating people's privacy? Cuando empezamos a hacerle preguntas, se puso cada vez más incómodo. I think the issue is you became the head of the biggest social networking company on the planet. Yeah, no, so but I think the interesting thing is that, so I started this when I was, started working on this type of stuff when I was 18. Empezó a sudar mucho, luego más y luego más y más. Como cuando vemos al locutor del telediario cayéndole la gotita de sudor. Como Tom Cruise en Misión Imposible. Llegó hasta la barbilla y cayó. No paraba. Y me di cuenta de que una de las personas de Facebook estaba como, Dios mío, yo intentaba pensar qué hacer. Yeah, I mean, a lot of stuff happened along the way. I think, there were real learning points and turning points along the way in terms of building things. Se le veía muy agobiado. Suena horrible, pero me sentí un poco su madre. En plan, Dios mío, este pobre chico se va a desmayar. Take off the hoodie? No. Whoa. Cada uno piensa una cosa. Nos dijo que tenía gripe. Yo creo que era un ataque de pánico. La verdad. Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. What the hell? Okay. Of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret cult. Desde esta entrevista y otras más, ¿cómo describiría el punto de vista de Mark sobre la privacidad? No sé si él pensaba en eso. Es interesante porque estaban muy relajados con ese tema. Tenían un punto de vista que decía que eso te ayudaba a ti como usuario a obtener más información. Ese es el espíritu de Silicon Valley, por cierto. Si nos lo das todo, nosotros te daremos material gratis. Hay un comercio entre el usuario y Facebook. La pregunta es, ¿protegen esos datos? Facebook ha tenido libertad para establecer sus propios estándares de privacidad porque en Estados Unidos no hay leyes de privacidad que se apliquen a este tipo de recopilación de datos. Pero en 2010, las autoridades de la Comisión Federal de Comercio empezaron a preocuparse. En casi todo el mundo la privacidad es un derecho. En Estados Unidos no exactamente. En la Comisión Federal de Comercio, David Vladek investigaba si Facebook había estado engañando a sus usuarios. Él descubrió que Facebook había compartido datos personales de los usuarios con los llamados desarrolladores a terceros.
empresas que desarrollaban juegos y apps para la plataforma. Nuestro punto de vista era que no importaba que Facebook recopilara estos datos, pero compartirlos con terceros sin consentimiento no era posible. El meollo de la cuestión de empresas como Facebook era la conducta engañosa. No dejaban claro al consumidor hasta qué punto sus datos personales iban a ser compartidos con terceros. La Comisión Federal de Comercio vio un posible mal uso de datos, porque Facebook no controlaba lo que las terceras partes hacían con ellos. En mi opinión, no tenían un control real sobre los desarrolladores de apps con acceso a la web. Podría haber sido cualquiera, no había un control diligente. Cualquiera, en resumidas cuentas, podía desarrollar una app y acceder a la página. Podría haber sido cualquiera que trabajara para un enemigo extranjero. Así es, podría haber sido cualquiera que trabajara, sí, para el gobierno ruso. Facebook llegó a un acuerdo con la comisión y con una orden consentida accedió a solucionar los problemas. En aquella época, hubo cierta expectación sobre la orden consentida de que aumentarían su plantilla para asegurar que los datos de sus usuarios no se filtraran por todas partes. Sí. Ese era el objetivo de la orden consentida, que les exigía que identificaran los riesgos y tapara esos vacíos rápidamente. Pero dentro de Facebook, con la salida a bolsa en ciernes, sentían la presión de continuar acuñando toda la información personal posible, no solo solucionando los problemas de seguridad del Comité Federal de Comercio. Llevaba 9 meses trabajando en el departamento de tecnología y me vi inmerso en una situación curiosa, porque yo había sido el encargado de lidiar con los problemas de privacidad de Facebook, que tenía muchísimos problemas de este tipo. Era un avispero. Me convocaron a una reunión con un montón de ejecutivos de la empresa. Básicamente me dijeron, ¿quién está al cargo? La respuesta fue, yo, porque nadie más sabía nada del tema. Cualquiera pensaría que una empresa del tamaño y la importancia de Facebook contaría con un equipo de personas bien preparadas para abordar este tema, pero resulta que solo estaba yo. ¿Qué pensaste en aquel momento? Estaba horrorizado. No me veía cualificado. Paraquilas intentó examinar todas las formas en que los datos que Facebook compartía con terceros se podían usar mal. En aquel momento lo que me preocupaba era saber que había actores malvados que harían una variedad de cosas malas si tenían la oportunidad. Si tenían como objetivo a personas basándose en la información que tenían de Facebook. Empecé a pensar en los peores escenarios, en lo que podían hacer con esos datos. Mostré los tipos de actores malos que podrían atacar y lo compartí con varios ejecutivos de la empresa. La respuesta fue el silencio. Tuve la sensación de que no era su prioridad. No les preocupaba la vulnerabilidad que estaba creando la compañía. Les preocupaba más el crecimiento de los ingresos y de los usuarios. ¿Y te lo expresaron a ti o fue algo que intuiste a partir de su interacción? Me di cuenta por la falta de respuesta, sí. ¿Qué cargo podían tener esos ejecutivos? Importante. Estaban los 5 ejecutivos más importantes de la empresa. Facebook ha dicho que se tomó la orden del Comité Federal de Comercio muy en serio y a pesar del relato de Paraquilas, organizó grandes equipos para mejorar la privacidad de los usuarios. Pero para Paraquilas y otros dentro de Facebook, quedaba claro que el modelo de negocio continuaba con su misión original. En 2012, Paraquilas dejó la empresa frustrado. Su arrogancia dio lugar a una mala toma de decisiones a largo plazo. No tuvieron en cuenta las ramificaciones de esas decisiones y nos llevó a donde estamos ahora. Your visionary, your founder, your leader, Mark, please come to the podium. En mayo de 2012, la compañía salió a bolsa. The world's largest social network managed to raise more than $18 billion, making it the largest technology IPO in U.S. history. People literally lined up in Times Square around the NASDAQ board. We'll ring this bell and we'll get back to work. With founder Mark Zuckerberg ringing the NASDAQ opening bell remotely from Facebook headquarters in Menlo Park, California.
Mark Zuckerberg valía ahora 15.000 millones de dólares. Facebook continuaría adquiriendo Instagram y WhatsApp, camino de convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo. Going public is an important milestone in our history. But here's the thing. Our mission isn't to be a public company. Our mission is to make the world more open and connected. En Facebook, el modelo de negocio construido sobre la recopilación de datos de la gente se veía como un éxito. Pero al otro lado del país, los investigadores que trabajaban para el Departamento de Defensa veían algo más. La preocupación consistía en que esa red social se podía usar para propósitos nefastos. Las posibilidades de desinformación, de engaño o falsedad son enormes. Cualquiera podría usar esa red social para cualquier tipo de propósito de una manera que antes no era posible. Esa era la preocupación. ¿Qué vieron como posible amenaza en que la gente diera sus datos? Que podían convertirse en objetivos de manipulación. Puedo manipularte para que compres algo. Y también para que votes a alguien en concreto. Es como poner un objetivo, pintar una gran diana delante de ti, en tu pecho, en tu espalda, y decir, aquí estoy, ven y manipúlame. Te he dado todo lo que necesitas. Todo tuyo, esa es la amenaza. Waltzman afirma que Facebook no le proporcionó datos para su investigación, pero desde 2012 a 2015, él y sus colegas publicaron más de 200 artículos e informes sobre las amenazas que veían en la red social. A lo largo de los años del programa, vi que la red social te permite coger desinformación y convertirla en un arma. ¿Su investigación reveló una potencial amenaza a la seguridad nacional? Claro, si te fijas en cómo funcionaba, veías todas las oportunidades que había para la manipulación en masa. ¿Podemos suponer que engañan a la gente con facilidad? Sí, sí. A la gente se la engaña con facilidad si lo haces bien. Por ejemplo, cuando ves a la gente formando comunidades, lo que llaman burbujas de filtro. Voy a explotarlo para incluir mi mensaje de manera que resuene más dentro de esa comunidad. Y lo hago en todas y cada una de las comunidades. Sería muy fácil, facilísimo abrirse una cuenta falsa, un gran número de cuentas falsas, e introducirlas en diferentes comunidades y usarlas para diseminar propaganda. ¿A gran escala? Sí, bueno, por eso es un arma peligrosa, porque hablamos a gran escala. Es la escala lo que la convierte en un arma. De hecho, los miedos de Waltzman ya se materializaban en una fábrica clandestina de propaganda en San Petersburgo, Rusia, llamada Agencia de Investigación de Internet. Cientos de operativos rusos usaban redes sociales para combatir al gobierno antirruso de la vecina Ucrania. Vitaly Bespalov afirma haber sido uno de ellos. ¿Puedes explicarnos qué es la Agencia de Investigación de Internet? Es una empresa que crea una falsa percepción de Rusia. Usa ilustraciones, fotos, cualquier cosa que pueda influir en la mente de la gente. Cuando trabajé allí no escuché a nadie decir el gobierno nos manda o el Kremlin nos manda, pero todo el mundo lo sabía y nos dábamos cuenta. ¿Su principal intención era dejar mal al gobierno ucraniano? Sí, de eso se trataba. Era la intención con Ucrania. Dejar mal al presidente Poroshenko, al resto del gobierno y a los militares. En el trabajo había un montón de tarjetas SIM. Muchas, muchísimas, y un teléfono móvil viejo. Se necesitaba una cuenta para registrarse en las varias redes sociales que había. Elegías la foto de una persona al azar, elegías un apellido y empezabas a subir comentarios en diferentes grupos. La propaganda rusa tuvo un efecto inmediato: ayudar a sembrar la desconfianza y el miedo hacia el gobierno ucraniano. La propaganda rusa fue enorme en las redes sociales. Fue enorme. Empezaron a aparecer muchísimas historias en Facebook. El cruel nacionalismo ucraniano que mata o tortura a la gente porque habla ruso. Asustaron a la gente. Decían que iban a atacar, que iban a quemar sus pueblos, que había que preocuparse. Y surgieron noticias falsas.
Un niño crucificado por soldados ucranianos, cosa que era una completa falacia. Se logró demostrar que eran actores contratados. Una gran tontería. Pero se extendió por Facebook. Facebook fue su arma. Como en la primavera árabe, Facebook estaba siendo usado para inflamar divisiones, pero ahora por grupos que trabajaban en nombre de una potencia extranjera, usando herramientas de la red social construidas para ayudar a anunciantes a lanzar su contenido. En aquella época, en Facebook, podías pagar dinero para promocionar historias y que tus historias ocuparan los primeros puestos. De repente, empiezas a creer en eso y obtienes una respuesta inmediata. Puedes poner a prueba todo tipo de tonterías y comprender qué tonterías no cree la gente. Y qué tonterías empieza a creer la gente. Lo que influirá en el comportamiento de la persona receptiva a la propaganda y provocar que esa persona tome determinada acción. Decidieron socavar Ucrania desde dentro, en vez de desde fuera. Piensen en esto, Rusia nos hackeó. Dmytro Shinkiv, consejero del presidente de Ucrania, se reunió con representantes de Facebook y les pidió que intervinieran. La respuesta que nos dio Facebook fue: lo sentimos, somos una plataforma abierta. Cualquiera puede hacer lo que quiera según nuestra política, que está redactada en la página web. Y cuando les dije, pero es que son cuentas falsas, puede verificarlo, me dijeron: lo pensaremos, pero tenemos libertad de expresión y somos una plataforma pro-democracia. Todos pueden decir lo que quieran. En esa reunión, ¿cree usted que dejó claro que Rusia estaba usando Facebook para entrometerse en la política ucraniana? Fui explícito al decir que había una fábrica de trolls, que había comentarios y noticias falsas, que estaban mintiendo, que las fomentaban en su plataforma con cuentas falsas, que lo vieran, o al menos que mandaran a alguien para investigar. Y no, perdón, ¿no mandaron a nadie? No. Para ellos, en aquel momento, no era un problema. Facebook contó a Frontline que Shinkiv no sacó el tema de la información falsa en su reunión y que sus conversaciones no tuvieron nada que ver con lo que ocurriría en Estados Unidos 2 años después. En 2014, Facebook sabía que había campañas rusas de desinformación, de noticias falsas. Sí, había una campaña de informaciones falsas desde varios países. Las campañas de informaciones falsas eran algo normal dentro del universo de Facebook en el extranjero. Sí, técnicamente eso debería haber desembocado en una experiencia de aprendizaje, no sé. Se sabía bastante sobre los posibles inconvenientes de las redes sociales y Facebook, las informaciones falsas, el mal uso y el abuso. ¿Eran cosas a las que no prestaban atención o fueron elecciones que tuvieron que tomar renunciando a su responsabilidad para seguir avanzando? Hemos prestado mucha atención a todo lo que conocemos. Uno de los mayores desafíos es que todo evoluciona a una serie de amenazas y riesgos. Hemos hecho un gran avance con las estafas. Hemos avanzado con el acoso. Nos hemos esforzado en erradicar los desnudos y el porno en Facebook, pero no cesa. Algunas de estas amenazas y problemas son nuevos. Estamos luchando contra ellos como empresa, con otras compañías, con gobiernos, con otras organizaciones. Yo no diría que todo es nuevo. Son problemas diferentes. En el cuartel general de Facebook en Menlo Park, se ceñirían a su misión y al modelo de negocio, a pesar de la tormenta que se avecinaba. En 2016, Rusia continuaba usando la red social como arma.
Y la división y la polarización fueron protagonistas de la campaña presidencial. Mark Zuckerberg vio amenazas a su visión de un mundo abierto y conectado. As I look around, I'm starting to see people and nations turning inward against this idea of a connected world and a global community. I hear fearful voices calling for building walls and distancing people they label as others, for blocking free expression, for slowing immigration, reducing trade, and in some cases around the world, even cutting access to the internet. Pero continuó viendo su invento no como parte del problema, sino como la solución. And that's why I think the work that we're all doing together is more important now than it's ever been before. I accept your nomination for President of the United States. I humbly accept your nomination for the presidency of the United States. Hey everyone, we are live from my backyard where I am smoking a brisket and some ribs and getting ready for the presidential debate tonight. Some of the questions for tonight's debate will be formed by conversations happening on Facebook. 39% of people get their election news and decision-making material from Facebook. Facebook getting over 1 billion political campaign posts. I love this, all the comments that are coming in. It's like I'm sitting here smoking these meats and just hanging out with 85,000 people who are hanging out with me in my backyard. Make no mistake. Everything you care about, everything I care about and I've worked for is at stake. I will beat Hillary Clinton, crooked Hillary. I will beat her so badly. So badly. And I hope that all of you get out and vote. This is going to be an important one. Las mentiras de Facebook. Segunda parte. Tonight's broadcast will also include Facebook, which has become a gathering place for political conversation. Facebook is really the new town hall. Better conversations happen on Facebook. Just for a vote. Vote for a vote. Facebook is the ultimate growth stock. Facebook is utterly dominating this new mobile digital economy. They've been measuring political conversation on Facebook, but things like the most likes, interactions, shares. Hillary Clinton has evaded justice. I thank you for giving me the opportunity to, in my view, clarify. 2016 is the social election. Facebook getting over 1 billion political campaign posts. 2016 comenzó como un gran año para Mark Zuckerberg. Su compañía se había convertido en una de las más famosas y rentables del mundo, a pesar del emergente dilema de que a la vez que conectaba a miles de millones de personas, fomentaba la división. People really forming these tribal identities on Facebook, where you will see people getting into big fights. Hemos investigado las señales de alarma que surgieron durante el crecimiento de Facebook y entrevistado a personal de la compañía que vivió ese momento. Vimos aumentar las cifras exponencialmente, al igual que el resto de medios audiovisuales del mundo. Como diseñador, te enorgullece que usen tu producto cada vez más. Es cuando comenzamos a ver todos esos comentarios sobre las elecciones, los candidatos, los problemas. Entre toda la actividad política de Facebook, nadie usaba mejor la plataforma que el director de medios digitales de Donald Trump, Brad Parscale. Le dije a Facebook, quiero gastar 100 millones en tu plataforma, enviadme un manual. Y me dijeron, no tenemos manual. Y yo respondí, pues mandad a alguien. ¿Qué ofrece ese manual? Hay un manual para el coche. Si no lo tuviéramos, habría cosas que nunca usaríamos, ¿verdad? Me gasté 100 millones en la plataforma. Así que era lógico demostrarnos que habíamos hecho bien en gastarlos, y así lo hicieron. With custom audiences, you can get your ads to people you already know who are on Facebook. Los representantes de Facebook le mostraron cómo aprovechar sus potentes herramientas de anuncios para buscar y encontrar un público nuevo. Now, I'll target my ad to friends of people who like my page.
Reconocí un simple proceso de marketing. Tenía que encontrar a las personas y los lugares adecuados y mostrarles el mensaje idóneo. Esto nos permite decir, esta gente es la más propensa a ir a votar y este es el público al que tenemos que mostrar el mensaje. Las cifras nos decían que la gente pasaba cada vez más horas al día consumiendo contenido de Facebook. ¿Y qué mejor lugar para mostrar tu contenido que ese, donde estaba su mirada, donde leían el periódico y demás? Así pudimos escuchar nuestro mensaje insertado en ese flujo que controlaba las miradas de los lugares en los que necesitábamos ganar. No era solo política. En esas fechas Facebook también dominaba los medios de comunicación. 62% of Americans say they get their news from social media sites like Facebook. More than a dozen developers have worked with us to build social news apps, all with the goal of helping you discover and read more news. La tremenda audiencia de Facebook animó a las empresas de comunicación a publicar directamente en el canal web de la compañía, haciendo del mismo uno de los mayores distribuidores de noticias del mundo. I'm personally really excited about this. I think that it has the potential to not only rethink the way that we all read news, but to rethink a lot of the way that the whole news industry works. Pero al contrario que otras empresas de comunicación tradicionales, Facebook no se consideraba responsable de contrastar la velocidad de las noticias en sus páginas. Las responsabilidades que debían haber asumido son lo que antes se llamaba edición. Los editores tenían cierta responsabilidad sobre lo que iba a aparecer desde la primera hasta la última página. La importancia relativa de las cosas, que no lo relacionaran solo con dinero o con la popularidad. Pero ellos se hicieron cargo de la edición sin asumir nunca esa responsabilidad. En su lugar, el editor de Facebook era un algoritmo diseñado para alimentar a los usuarios con el contenido más apetitoso. Dentro de Facebook no lo veían como un problema. ¿Tuvieron claro en Facebook cuál sería la responsabilidad que asumían al convertirse en el principal distribuidor de noticias? No creo que pensaran mucho en ello. La verdad es que no imaginaron que el contenido de las noticias tuviera más valor o que fuera necesario protegerlo más que otro tipo de contenido de Facebook. Andrew Anker estaba al cargo del equipo de producción de noticias de Facebook y es uno de los 8 antiguos empleados de la empresa que accedió a contar a cámara sus experiencias. Cuando me uní a Facebook, me sorprendieron muchas cosas. Yo había crecido en el sector de los medios y esperaba que tuvieran mucho más claro cómo la gente interactuaba con los medios y la importancia de los medios para ciertos individuos. We have a video from Davide from Napoli. Hi, I have a question about the role of Facebook in the media. Do you see it as an editor? Thank you very much. No. You know, we're a technology company, but we're not a media company. El hecho de que tantos grandes y conocidos medios de noticias entraran en Facebook lo legitimó de forma radical como un lugar de donde obtener información. Curiosamente, eso creó también una oportunidad para fuentes no tan legítimas. Porque si los grandes medios están ahí, tú no. Lo único que tienes que hacer es crear una página web y compartir los enlaces en Facebook. Con eso te parecerás más a los demás y obtendrás grandes ventajas. Pero conforme se caldeaba la campaña en 2016, el periodista Craig Silverman alertaba de que el canal de noticias de Facebook estaba distribuyendo información errónea, lo que él llamaba noticias falsas. Noticias falsas, fake news, como las conocemos. Yo intenté llamar la atención de la gente. Intenté que tanto los periodistas como Facebook, Twitter y los demás prestaran también la debida atención. Silverman rastreó esa información errónea hasta lugares poco habituales. Comenzamos a ver un pequeño grupo de páginas web administradas en su mayoría desde un pueblo de Macedonia. How popular is it? About 200 people, maybe. 200 people? Yeah. And making fake news websites? Yes. A la mayoría le daba igual quién ganara, no lo hacían por política. Si incluías anuncios en esas páginas de noticias falsas, obtenías mucho tráfico de Facebook y era un buen método de hacer dinero. There are some people who made like
200K or something like that. 200,000 euros. Recuerdo a un chaval que tendría 15 o 16 años y decía: los norteamericanos quieren leer sobre Trump, así que escribo cosas sobre Trump. Trump les daba dinero. Vimos a los macedonios publicar noticias falsas como: Hillary Clinton será imputada. El Papa ayuda a Trump. Hillary Clinton vende armas al ISIS. Compartirse, comentarse o recibir un me gusta más de 1 millón de veces. Hablamos de un gran seguimiento, más que por ejemplo cuando el New York Times publicó la declaración de la renta de Trump. ¿Cómo es posible que un artículo de un crío de Macedonia tenga más éxito en Facebook que una primicia del New York Times? Durante la campaña, un titular fue «El Papa apoya a Trump», que no era cierto, pero se hizo viral en Facebook. ¿Se supo en Facebook que aquello se había hecho viral? Seguro que sí, pero no necesariamente cuánto, ni tampoco creo que nadie se lo creyera. Pero no sirvió como señal de alarma de que se estaba propagando información falsa a millones de personas a través de la plataforma. Si lo preguntas así, debería haberlo sido. Pero creo que cuando haces la siguiente pregunta, que es más dura y más importante, ¿y qué vais a hacer al respecto?, es cuando te metes en líos. No solo acerca de no tener libertad de expresión, sino ¿hasta qué punto es responsable la plataforma tecnológica o el distribuidor de decidir cuándo se sobrepasa la raya que delimita lo claramente falso de algo que puede o no ser percibido por todos como claramente falso y que puede ser dañino? Durante el curso de las elecciones de 2016, hubo muchas informaciones falsas, como el famoso «El Papa apoya a Trump». ¿Lo recuerdas? Claro, no trabajaba en esos problemas entonces, pero lo recuerdo. Tessa Lyons era jefa de gabinete de la número 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, y ahora se encarga de combatir la información falsa. Es una de los 5 empleados actuales que Facebook autoriza a responder preguntas. Había un ambiente de cielos. Facebook está lleno de bulos. Alguien debería hacer algo. Sí, había gente que pensaba así. Lo que no creo es que hubiera una gran concienciación interna o externa sobre el alcance del problema y de cómo solucionarlo. Tan sorprendente sería tener un problema de información falsa si ahora eres la mayor fuente de información mundial. Éramos conscientes de que podrían existir problemas relacionados con las noticias o la calidad de las mismas. A posteriori creo que todos reconocimos que de todas las amenazas que considerábamos, nos centramos en otras y subestimamos el problema. Pero además de la información falsa, Facebook se enfrentaba a otro problema sin solucionar. Uno de los factores clave que surgieron en las elecciones fue lo que se empezó a llamar páginas superpartidistas. Páginas de Facebook que vivían y morían enfatizando el partidismo. Tenemos razón, ellos no. Pero no solo eso, son horribles y nosotros los mejores. Eran páginas con mucho seguimiento. 1 millón de emigrantes vienen a saltar la frontera y a violar a tus hijos. Eso era lo que se llevaba. Y lo que era cierto se compartía cada vez menos. Creo que el desarrollo de esas páginas superpartidistas acabó con las prácticas comunes de la información. Hay una especie de paradoja en eso, por el efecto expansivo de Facebook. Que lo que más nos divide es lo que tiene más seguimiento. Y así irán a los primeros puestos del canal de noticias y lo verá mucha más gente. Esto preocupaba a uno de los primeros accionistas de Facebook en su día cercano a Zuckerberg. Soy analista por formación y profesión, de ahí que me dedique a observar e interpretar. En ese momento hay una serie de ejemplos que me sugieren que algo pasa con los algoritmos y el modelo de negocio de Facebook de forma sistemática. Desde luego, la polarización era la clave. La idea de apelar a ciertas emociones de la gente, como el miedo y la ira, para crear un mayor seguimiento. Y en el contexto de Facebook, más tiempo en la página, compartir más veces y por tanto más valor publicitario, me parecía increíblemente perturbador. 10 días antes de las elecciones, McNamee escribió a Zuckerberg y Sandberg sobre sus preocupaciones. Lo que trataba de hacer era ayudar a Mark y Sheryl a solucionar esto, y sus respuestas fueron:
más o menos las que yo esperaba, que solo habían visto problemas aislados y que ya se habían ocupado de todo. Pensé que Facebook podría alzarse y decir, vamos a reevaluar nuestras prioridades, vamos a reevaluar los métodos sobre los que dirigimos la empresa para ser conscientes de que nuestro impacto es mucho mayor que el de antes. Y que como Facebook, como empresa con miles de millones de usuarios, tenemos una influencia en cómo funciona el tejido social que nadie había tenido antes. I've just received a call from Secretary Clinton. Clinton has called Trump to concede the election. The Clinton campaign is really a somber mood here. The crowd here at Trump campaign. Los anuncios dirigidos de Trump en Facebook dieron resultado, Did things like Facebook help one of the nastiest elections ever? dando lugar a quejas de que Facebook había influido en el resultado electoral. Facebook elected Donald Trump. That's basically Lo que la campaña de Trump calificó como mal perder. There has been mounting criticism of Facebook. Nadie se había quejado de Facebook hasta que Donald Trump fue elegido. La única razón por la que la gente se enfadó fue porque Donald Trump es presidente y usé un sistema construido por liberales. Cuando salí en la tele y conté en la entrevista lo que hicimos con Facebook, todo estalló. Lo curioso es que ya se usó en la campaña de Obama. Salieron en la tele, periódicos y portadas de las revistas. Y a ellos les llamaron genios. Accusations that phony news stories helped Donald Trump win the presidency. La victoria de Trump puso a Facebook en aprietos. Facebook even promoted fake news into its trending category by Y 2 días después de ganar las elecciones, en una conferencia en Carolina del Norte, Zuckerberg habló en público de ello por primera vez. Well, one of the things post-election, you've been getting a lot of pushback from people who feel that you didn't filter out enough fake stories, right? I've seen some of the stories that you're talking about around this election. There is a certain profound lack of empathy in asserting that the only reason why someone could have voted the way they did is because they saw some fake news. Personally, I think the idea that fake news on Facebook, of which it's a very small amount of the content, influence the election in any way, I think, is a pretty crazy idea, right? And it's. Si hubiera estado en la entrevista, hubiera dicho mientes cuando dijo que no había influido en las elecciones. Recuerdo que cuando lo leí me puse furiosa y pensé, ¿estás de broma? Venga ya. No puedes decir eso y no estar mintiendo. Pues claro que influyeron. Eran los mayores y más importantes distribuidores de noticias. Hay muchas estadísticas que lo demuestran. No sé por qué hizo esa afirmación en público con ese tono, pero me enfadé tanto que mandé un mensaje a todos que decía, debe ser broma. ¿No reconoció la importancia de su plataforma en nuestra democracia en aquel momento? Sí, creo que o no entendía lo que había creado, o le daba igual entenderlo, no prestaba atención. Quería hacer como que sí, que usaba aviones privados, que iba a sus fantásticas casas mientras recogía millones de dólares, y no quería reconocer su influencia. Tenía ese poder y no lo reconocía. Thank you so much for being here. Thank you, guys. Creo que fue fácil para todos los que estábamos en Menlo Park no entender el enorme valor que tenía ahora Facebook. No creo que ninguno, ni Mark, apreciara el efecto que podíamos tener. Y no sé si hoy, 2 años después, entendemos el verdadero impacto que tuvimos. Pero lo más importante es que no teníamos la información para decir lo que decíamos. Supongo que Mark ahora se dará cuenta de que había más cosas ciertas en aquello de lo que imaginamos en su día. Apenas 2 meses después, en Washington, se gestaba un problema más serio. Las agencias de información investigaban la injerencia rusa en las elecciones y el posible papel de las redes sociales. Classical propaganda, disinformation, fake news. Does that continue? Yes.
En mi opinión, solo hemos arañado la superficie. Y digo hemos por aquellos que hicimos la valoración que publicamos el 6 de enero de 2017. La NSA, la CIA, el FBI y mi oficina. Pero le diré que no nos dimos cuenta de la magnitud hasta mucho más tarde. Junto a un profundo examen, Zuckerberg montó una gira por el país publicitándola por streaming en Facebook. So I've been going around to different states for my personal challenge for the year to see how different communities are working across the country. Pero mientras estaba de gira, las noticias empeoraban. The U.S. intelligence community officially is blaming Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign aimed at the presidential election. Encomendaron al jefe de seguridad de Zuckerberg, Alex Stamos, examinar los servidores de Facebook. Echamos un vistazo al fenómeno de las noticias falsas y nos fijamos especialmente si podría haber un componente ruso en su origen. Rastrearon la información falsa hasta lo que parecían ser fuentes vinculadas al gobierno ruso. ¿Qué pasó cuando informaste a los demás? A Mark y Cheryl, por ejemplo. El equipo de seguridad tenía la responsabilidad de informar a la gente sobre lo que había pasado sin caer en un dramatismo exagerado. Para un miembro de seguridad es complicado hacer esto, porque todo parece una emergencia, aunque en este caso lo era. Era una situación en la que vimos la punta del iceberg y sabíamos que debajo había un gran iceberg. Stamos amplió su investigación para estudiar cómo habían usado los rusos el sistema dirigido de anuncios de Facebook. Decidimos observar todos los anuncios y ver si encontrábamos patrones extraños que pudieran ser vinculados a actividades rusas. Reclutamos a gran parte de la compañía y los unificamos en un equipo. En una sala de guerra, trabajando 70 y 80 horas a la semana, millones de dólares en anuncios, cientos de millones de contenidos y con el penoso proceso de comprobar miles y miles de falsos positivos. Pero al final, descubrimos un numeroso grupo vinculado a la Agencia de Investigación de Internet en San Petersburgo. Era uno de los mismos grupos que había usado Facebook para difundir información falsa en Ucrania 3 años antes. Esta vez, usando cuentas falsas, agentes rusos habían pagado unos $100.000 en anuncios que promovían mensajes políticos y animaban a la gente a unirse a grupos falsos de Facebook. La Agencia de Investigación de Internet pretende crear la apariencia de ser movimientos sociales reales, como por ejemplo un grupo pro-inmigrantes y otro anti-inmigrantes, donde ambos grupos fueran casi caricaturas de lo que ambos piensan del otro. Y su objetivo al anunciarse era encontrar gente afín a esos mensajes para incorporarlos a sus grupos, entregar contenido de forma regular y dividirlos aún más. Lo que los rusos intentan hacer es buscar divisiones en la sociedad estadounidense para amplificarlas y crear un clima de desconfianza total. En septiembre de 2017, casi un año después de las elecciones, Zuckerberg anunció en Facebook los hallazgos de la compañía. We are actively working with the U.S. government on its ongoing investigations into Russian interference. We've been investigating this for many months now, and for a while we had found no evidence of fake accounts linked to Russia running ads. And when we recently uncovered this activity, we provided that information to the special counsel. We also briefed Congress, and this morning I directed our team to provide the ads we've found to Congress as well. Sabemos que publicaciones relacionadas con Facebook y que llegaron a unos 150 millones de estadounidenses se originaron a través de cuentas falsas rusas o a través de publicidad pagada por los rusos. Pero la publicidad pagada era en realidad una parte relativamente pequeña del problema. El mayor problema era la capacidad que tenía alguien de decir que era James en Washington, D.C., pero en realidad era Boris en San Petersburgo, creando una identidad falsa que genera seguidores y que luego siembra información falsa, noticias falsas y contenido político.
Se creó una cuenta para intentar agrupar a la comunidad musulmana en Texas. También se intentó reunir a la extrema derecha de Texas. Crearon eventos. Manifestaciones con ambos bandos protestando frente al otro en una mezquita de Houston en 2016. De no ser por el buen trabajo de la policía de Houston, podríamos haber vivido la repetición de los terribles acontecimientos que ocurrieron en Charlottesville el año pasado. Hemos tenido mucha suerte de que las verdaderas consecuencias de esos abusos no hayan costado vidas humanas. Facebook también descubrió que los rusos habían utilizado la plataforma para orquestar una manifestación a favor de Trump en una fábrica de dulces en Florida y promover una contraria a Trump en Nueva York justo después de las elecciones. We are under threat, and I need to defend the country that I love. We are right in the middle of the protest. Los detalles de la investigación interna de Facebook activaron todas las alarmas en Washington. Somos un blanco perfecto para este tipo de cosas y los rusos lo saben. Ellos explotaron esa división y esa separación porque tenían mensajes para todos. Las vidas negras importan, supremacía blanca, defensores del control de las armas, opositores al control de armas, daba igual. Tenían mensajes para todos. ¿Cree que fue una campaña altamente sofisticada? Sí. Creo que los rusos tuvieron un gran papel para que la gente votara lo que no debía y colaboraron en la victoria de Donald Trump. ¿Y el papel que tuvieron las redes sociales en todo esto? Fue enorme. El hecho de atacar a una sociedad democrática de esa forma fue ingenioso y diabólico. Pero hubo señales de alarma en años anteriores. La compañía lleva años soportando los efectos secundarios de su producto. Cuando tienes a 2.000 millones de personas en una plataforma de comunicación, hay un número infinito de posibles problemas. Lo difícil es decidir en qué centrarse. Pero en 2017 Facebook fue acusada de no centrarse en otros problemas importantes en democracias frágiles, donde la compañía había expandido su negocio. Países como Filipinas, donde casi todos los usuarios de Internet tenían Facebook y los problemas iban en aumento. En un año me reuní con 50 empleados de nivel superior, incluyendo a Mark Zuckerberg. Quería que supieran lo que estábamos viendo nosotros, que me dijeran lo que pensaban de ello y que lo solucionaran. María Ressa, que dirige una web de noticias, afirma que advirtió a Facebook desde 2016 que el presidente Rodrigo Duterte estaba usando una red de seguidores pagados y cuentas falsas para difundir mentiras sobre sus políticas y atacar a sus críticos. Especialmente a los críticos de su brutal guerra contra las drogas que calculaba había costado 12.000 vidas. El presidente Duterte perseguía a quien cuestionara su guerra contra las drogas y a quien cuestionara los asesinatos ilícitos. Cualquiera que lo cuestionara en Facebook era brutalmente masacrado. La misma Ressa fue atacada. Hubo ataques a mi aspecto, a mi voz. Comentaban si debían violarme o matarme. Le pusimos un nombre, troleo patriótico, un odio online apoyado por el Estado para silenciar e intimidar. Es un ecosistema informativo que hace tambalear la democracia. Y donde prevalece la mentira. Y las mentiras son verdad. Rastreó la información falsa hasta una red de 26 cuentas falsas y lo denunció a Facebook en una reunión en Singapur en agosto de 2016. ¿Qué les pediste que hicieran? Pues lo que hacen todos los grupos de noticias, tomar el control y ser responsables de su creación. ¿Te dieron una explicación de por qué no actuaban? No. No. Cuando Facebook llegó a Filipinas,
Estaban centrados en crecer, pero no se fijaron en que países como Filipinas, países donde las instituciones son débiles y abunda la corrupción, están desprotegidos. Cuando reúnes a todos en una plataforma que no ejercita ningún tipo de reglas predefinidas, creas el caos. En Filipinas hay un problema. Se lo hemos oído a gente de allí que dice que Facebook se ha convertido en un arma del régimen Duterte. ¿Qué vais a hacer para solucionar este problema en Filipinas? Lo que intentamos hacer cada vez que vemos que puede existir una conexión entre la violencia sobre el terreno y el discurso online es entender el contexto del lugar. Mónica Vicker es la jefa de política global de Facebook y trabajó para el Departamento de Justicia en el sureste asiático. Hay una pregunta fundamental. ¿Cuál debía ser nuestro papel? Mientras identificábamos la información errónea, ¿debíamos decir a la gente lo que encontrábamos? ¿Eliminar ese contenido? ¿Bajar de nivel ese contenido? Ahora tenemos un equipo centrado en encargarse de ese tipo de situaciones. En abril, Facebook creó un programa de verificación de noticias y contrató a la organización de Resa como una de las verificadoras de información, aunque ella opina que los problemas continúan. Finalmente, la compañía dio de baja las cuentas que Resa había identificado y eliminó varias docenas más. Esta empresa no se fija en las enormes responsabilidades que tiene, ni tampoco en su enorme poder. No se trata de que en Facebook suceden cosas terribles por arte de magia, pero sí hace de combustible para una cocción a fuego lento. En otra parte de la región, Buddhists are inciting hatred and violence against Muslims through social media and mainstream media. Facebook también era usado para aumentar las tensiones étnicas con consecuencias aún más graves. Violence between Buddhists and Muslims is continuing. Información errónea, desinformación, rumores, propaganda extremista, todo tipo de contenidos perversos. Durante años, David Madden, un emprendedor que vive en Myanmar, así como periodistas y activistas, advirtieron a Facebook de que la minoría musulmana estaba siendo objetivo de un discurso de odio. Solo con el uso de memes, imágenes y demás, vemos cómo deshumanizan a la comunidad musulmana. Hay señales de alarma desde 2014, cuando una historia basada en noticias falsas se extendió por Facebook. Los informes demostraron que la publicación en Facebook de que un musulmán había violado a una mujer budista era falsa. En el incidente murieron 2 personas. Me preocupaba que no entendieran la gravedad de la situación. Por eso hice una presentación en la sede de Facebook en mayo de 2015. Fui bastante explícito sobre el estado del problema. Hice una analogía con lo que había ocurrido en Ruanda, donde las radios habían tenido un papel vital en el genocidio, y les dije, Facebook corre el riesgo de ser en Myanmar lo que fueron las radios en Ruanda. Su plataforma podía ser usada para fomentar el odio e incitar a la violencia. ¿Cuál fue su reacción? Recibí un correo electrónico poco después de la reunión diciendo que habían compartido a nivel interno los temas abordados y que se lo habían tomado muy en serio. La violencia aumentó. Massive waves of violence that displaced over 150,000 people. Y a primeros de 2017, Madden y otros activistas locales tuvieron otra reunión con Facebook. El objetivo de la reunión era ser muy claros sobre la gravedad del problema y decir que los procesos que habían implementado para identificar y acabar con el contenido problemático no estaban funcionando. Nos preocupaba que sucediera algo peor de forma inminente. Fue una reunión seria. La respuesta que obtuvimos fue:
Tendremos que investigarlo y hacer algo que acabe con esto. Pero nunca lo hicieron. ¿Cómo lo sabes? Las pruebas están sobre el terreno. What we've seen here tells us a story of ethnic cleansing, of driving Muslims out of Myanmar. Naciones Unidas calificaría la violencia en Myanmar de genocidio y consideró que las redes sociales y Facebook en particular desempeñaron un papel clave en ello. The ultranationalist Buddhists have their own Facebooks and really inciting a lot of violence and hatred against ethnic minorities. Facebook has now turned into a beast than what it was originally intended to be used. Tengo curiosidad por saber cómo se siente cuando la ONU publica un informe que dice que Facebook desempeñó un importante papel en un genocidio. ¿Qué te parece cuando tú te encargas de la política de contenido en Facebook? Aunque no trabajara en Facebook, me afectaría por mis antecedentes. Fui fiscal general en Asia y trabajé concretamente con delitos violentos contra las personas. Me afectó que ocurriera algo así. En 2015 se advirtió a Facebook sobre la posibilidad de que se produjera una situación de gran peligro en Myanmar. ¿Qué salió mal? ¿Por qué tanta lentitud? Nos reunimos con organizaciones de la sociedad civil en Myanmar mucho antes de 2015. Nos habíamos centrado en esa zona. Con el tiempo aprendimos que es importante construir herramientas técnicas que nos ayuden a identificar parte de ese contenido y a trabajar con organizaciones sobre el terreno en tiempo real. Estamos en proceso de construir esas relaciones por todo el mundo a un nivel más profundo para adelantarnos a situaciones como esa. Facebook afirma haber acabado con las cuentas problemáticas en Myanmar, haber contratado a más expertos en idiomas y mejorado sus políticas. ¿Debería tener Facebook alguna responsabilidad legal cuando algo tan desastroso sale mal en su plataforma? Hay todo tipo de responsabilidades, pero seguramente la que nos hace más responsables es la gente que usa el servicio. Si no lo ven como lugar seguro para comunicarse, no lo usarán. Nosotros trabajamos aquí en Menlo Park, en Palo Alto, California. Algunos de esos problemas se manifestaban en otros países del mundo, de ahí que fuera difícil saber lo que ocurría en el sudeste asiático con la información que manejábamos. Naomi Glide es la segunda empleada con más antigüedad en Facebook. Uno de los cambios que hemos hecho es la contratación de muchas más personas. Gran parte reside en el extranjero y puede darnos esa visión que no podemos tener desde nuestra sede. Intento entender las decisiones que se toman. ¿Se arrepienten ahora de no haber tomado decisiones para tener en cuenta los riesgos o para sopesarlos? Sí, claro que nos arrepentimos de no tener a 20.000 personas trabajando en seguridad hace años. Lamento que fuéramos demasiado lentos y que no fuera nuestra prioridad. ¿Pero se tuvieron en cuenta esas cosas en su momento, aumentar la seguridad? ¿Había alguna razón para no hacerlo? En realidad no. Teníamos un equipo de seguridad y pensábamos que era suficiente. No pensamos, podríamos hacer mucho más, y decidimos no hacerlo. Fuimos un poco idealistas. Facebook se ha convertido en la plataforma de información dominante y tiene una gran influencia en muchos países, pero eso implica una grandísima responsabilidad. Using social media, rumors of alleged Muslim wrongdoing spread fast. Muchos de esos países sufren desafíos o tensiones entre grupos opuestos. Hemos visto que esto ha estallado en lo que Mark Zuckerberg llamaría daños en el mundo real, o lo que otros llamarían violencia o muerte en muchos otros lugares. Lo estamos viendo ahora mismo en la India. Hemos visto ejemplos en lugares como Sri Lanka. El ejemplo de Myanmar
debería dar la voz de alarma al más alto nivel, ya que un problema así requiere de una estrategia global. Pero eso sería lejos de Myanmar y se trataría de un problema muy diferente que causaría un escándalo internacional alrededor de Facebook. Cambridge Analytica and its mining of data on millions of Americans for political purposes. Cambridge is alleged to have used all this data from tens of millions of Facebook users. Scandalo Cambridge Analytica, Facebook, le rivelazioni della talpa, raccolto dati. Fue un escándalo porque Facebook no protegió bien los datos de los usuarios. La noticia fue dada por un informador llamado Christopher Wiley. Dijo que Facebook sabía que una empresa de consultoría política para la que había trabajado Cambridge Analytica había estado utilizando los datos personales de más de 50 millones de usuarios para influir en los votantes. At Cambridge Analytica, we are creating the future of political campaigning. Es una compañía que se anuncia a sí misma como especializada en campañas de rumores, sembrando información errónea. Es el poder de los datos. Pueden averiguar quiénes son las personas más susceptibles. La empresa había obtenido acceso a los datos de un tercero sin el permiso de Facebook. La inmensa mayoría de las personas de las que se tomaron datos no lo sabían. Cuando los datos salen de los servidores de Facebook, ya no se les puede hacer un seguimiento. No se puede saber cómo se están utilizando o cuántas copias hay. Con el tiempo, Facebook cambió su política para compartir datos y ordenó a Cambridge Analytica que los borrara. Tras la denuncia de Wiley, bloquearon a la compañía y anunciaron que pondrían fin a otra polémica práctica: trabajar directamente con compañías conocidas como corredores de datos. Pero el escándalo fue tan grande que en abril de 2018 Zuckerberg fue llamado ante el Congreso, en lo que se convirtió en un juicio a la conducta de Facebook, su modelo de negocio y su impacto en la democracia. We welcome everyone to today's hearing on Facebook's social media privacy and the use and abuse of data. I now turn to you, so proceed, sir. We face a number of important issues around privacy, safety, and democracy. And you will rightfully have some hard questions for me to answer. Facebook is an idealistic and optimistic company. And as Facebook has grown, people everywhere have gotten a powerful new tool for making their voices heard and for building communities and businesses. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Si, como yo, llevas años y años rogando y suplicando a la empresa, diciéndole, por favor, prestad atención a esto, a través de todos los canales posibles, y la empresa los ignora contestando, te escuchamos, nos preocupa, nos disculpamos, claro que tenemos una responsabilidad, lo haremos mejor. El resumen que podemos extraer es que fueron incapaces de comprender y afrontar esta complejidad. You may decide, or Facebook may decide, it needs to police a whole bunch of speech that I think America might be better off not having policed by one company that has a really big and powerful platform. Senator, I think that this is a really hard question, and I think it's one of the reasons why we struggle with it. Hablamos de empresas muy poderosas que no tienen la típica responsabilidad democrática. Y aunque personalmente conozco a muchos de los que toman estas decisiones, si establecemos las normas que necesitan esas compañías para decidir quién tiene y quién no tiene voz online, al final eso no nos llevará a nada bueno. When companies become big and powerful, there's an instinct to either regulate or break up, right?
Creo que nos encontramos en una situación en la que la gente piensa que hay que hacer algo. Hay muchas preguntas sobre lo que se debe hacer, pero está claro que hay que hacer algo. You don't think you have a monopoly? It certainly doesn't feel like that to me. Okay. Puede haber muchos problemas, pero todos los problemas empeoran cuando una compañía tiene demasiado poder y demasiada información sobre demasiada gente. Tras años de crecimiento descontrolado, ahora se habla cada vez más de cómo frenar a Facebook. En Europa existe una nueva ley de privacidad en Internet dirigida a empresas como Facebook. Dentro de la empresa, la gente con la que hablamos insistía en que esta red social sigue siendo beneficiosa. ¿Se ha cuestionado internamente todo lo que ha pasado en algún momento? ¿Alguien se ha tomado un momento para reflexionar y pensar, pero nos hemos quedado ciegos? ¿Has vivido tú un momento así? Sigo creyendo firmemente en nuestra misión, pero he reflexionado sin duda. Ahora no pensamos solo en nuestra misión, sino también en cómo podemos hacer un trabajo mejor y minimizar las malas experiencias de Facebook. ¿Por qué no se minimizó el daño anteriormente? Posiblemente pudimos haberlo hecho antes, pero no fuimos tan rápidos como debíamos. Esa frase fue repetida por todos los interlocutores que Facebook presentó para responder las preguntas. Fuimos demasiado lentos al actuar. Fuimos demasiado lentos. Lo vimos tarde. Fuimos lentos. Mark ya lo dijo. Fuimos lentos. One of my greatest regrets in running the company is that we were slow in identifying the Russian information operations in 2016. And we're going to take a number of measures, from building and deploying new AI tools that take down fake news, to growing our security team to more than 20,000 people. The goal here is to deep dive on the market nuances there. La compañía dice que ahora está invirtiendo en recursos y talento para afrontar problemas que van desde la propagación de discursos de odio hasta la injerencia en las elecciones. Forma parte del equipo dirigido por Tessa Lyons, que se enfrenta a la difusión de la desinformación por todo el mundo. El equipo de la integridad de las elecciones dispone de una metodología sobre cómo se piensan los idiomas secundarios de cada país. De cara a la desinformación, hemos dado prioridad a los idiomas primarios. Un problema que la compañía admite que está lejos de resolverse. The next thing is about the Arabic fact-checking project. I think the main blocker here is potentially getting a fact-checker that can cover an entire region. Acepté este trabajo preguntándome cuánto tiempo íbamos a tardar en resolverlo. La respuesta es que no es algo que se pueda resolver, es algo que hay que controlar. Awesome. Next segue into upcoming launches. Para las siguientes elecciones, Facebook ha movilizado un equipo electoral para el seguimiento de noticias e historias falsas y para borrar cuentas falsas que puedan influir a los votantes. Nathaniel Glazer dirige ese equipo. Habrá gente que trate de manipular el debate público. ¿Cómo averiguaremos las técnicas que usan y cómo se lo pondremos mucho más difícil? ¿Habrá un seguimiento en tiempo real el día de las elecciones de lo que está pasando en Facebook? ¿Y cómo van a encontrar todo lo que pueda sembrar desconfianza en las elecciones? Por supuesto. Tendremos un equipo el día de las elecciones solo para eso. Y la buena noticia es que ya lo hemos hecho en otras elecciones. ¿Y estás seguro de que puedes hacerlo aquí? Creo que... sí, estoy seguro de que podemos hacerlo aquí. Glazer dice que su equipo sigue encontrando actores extranjeros que usan la plataforma para difundir desinformación. Y hace menos de 2 semanas, fiscales federales anunciaron que habían encontrado pruebas de que agentes rusos habían intentado interferir de nuevo en las elecciones. ¿Cuál es el criterio que el público debería mantener en Facebook para resolver algunos de estos problemas aparentemente enormes? Mi criterio es amplificar lo bueno y minimizar lo malo. Hay que ser transparentes sobre lo que hacemos en ambos lados, porque creo que es un debate continuo. ¿Qué es un debate continuo? Ver si estamos minimizando lo malo. Pero se trata de problemas muy serios. Hablamos de la integridad de nuestras elecciones. Por supuesto. En algunos casos de jugar un papel en un genocidio. ¿Qué significa exactamente un debate continuo? ¿Es un criterio para triunfar?
Creo que es la prioridad número 1 de la compañía. Mark ha estado ahí fuera. Sheryl está ahí fuera. Estás hablando conmigo y con otros interlocutores. Eso es lo que queremos decir con tener un debate continuo. Es algo que necesitamos. Como has dicho, es serio. Es importante y entendemos nuestra responsabilidad, pero no será fácil. ¿Crees que Facebook se ha ganado la confianza para poder decir, confían en nosotros, tranquilos? No voy a responder a eso, lo siento. Es una decisión a tomar por cada uno. ¿Usted confía en ellos? Confío en la gente con la que trabajé. Creo que hay buenas personas trabajando en ello, pero eso no significa que no debamos aprobar leyes para reforzarnos. Para Facebook, los problemas se han ido multiplicando. Pero la aventura de Mark Zuckerberg para conectar y cambiar el mundo continúa. Hey, welcome to F8. This has been an intense year. I can't believe we're only 4 months in. Tras todos esos escándalos, los beneficios de Facebook siguen aumentando, ¿verdad? Así que no ven grandes motivos para solucionar el gran problema que es su modelo de negocio. We are announcing a new set of features coming soon. Y no lo harán siempre que les vaya bien económicamente y no haya ningún control regulador. Es improbable que los usuarios le den la espalda porque no puedo dejar Facebook. Todos mis amigos y familiares de todo el mundo están ahí. Puede que no te guste la compañía, que no te gusten sus políticas de privacidad, cómo funciona su algoritmo o su modelo de negocio, pero ¿qué vas a hacer? Now there's no guarantee that we get this right. This is hard stuff. We will make mistakes and they will have consequences and we will need to fix them. Como ha hecho desde el principio, ve a Facebook, su invento, no como parte del problema, sino como la solución. So if you believe, like I do, that giving people a voice is important, that building relationships is important, that creating a sense of community is important, and that doing the hard work of trying to bring the world closer together is important, then I say this: we will keep building.